sino que la salvación era parte para poder entrar y vivir una realidad. Amén. Entonces nos quedamos como cortos ahí porque enseñamos esto de la salvación. La gente siente que es salva, pero no vive una realidad celestial. La gente siente que experimentó y tiene su corazón que ama al Señor, pero no está viviendo una realidad del reino en su vida. No está viviendo la realidad del cielo en su casa. Y tú empiezas a darte cuenta que no hay mucha diferencia entre una persona que no conoce al Señor con una persona que conoce al Señor. Lo único que los diferencia es una confesión de fe. ¿Cómo puede ser posible que lo único que nos diferencie sea una confesión de fe? ¿Sabe lo que ocurría cuando los romanos, ellos cuando vienen y hacían esta confesión de fe? ¿Está aquí? ¿Está escuchando? Amén. Entonces, cuando ellos hacían esta confesión de fe, en ese instante, ellos en su casa, bueno, los romanos tenían que prácticamente tratar al César como un dios, incluso hasta besarle sus pies y prender inciensos a las imágenes de todos los dioses que tenían los romanos, que eran muchos dioses. ¿Cuántos han leído esto de los romanos y la historia de Roma, de cuántos dioses tenían ellos? Y darle completamente tributo y consagración al César. Y era algo que en el momento que cuando la persona verdaderamente experimentaba una conversión, ya se le era imposible hacer esto. Y no era que no, es que si confieso mi fe, puede que pierda mi trabajo, no, puede que pierda un beneficio. Estaban dispuestos a perder la vida. Y descubrían cuáles verdaderamente eran cristianos y cuáles no, porque algunos, cuando eran puestos a prueba y los romanos los apresaban, terminaban besándole los pies al César. Y el César les decía, si ustedes no me besan los pies, los tiraban al Coliseo romano y se los terminaban comiendo. Entonces algunos que no estaban convertidos verdaderamente en su corazón y no estaban convertidos en todo su ser, terminaban besándole los pies al César. Si hoy día fuéramos puestos en esa medida de conversión, puestos a prueba en esa medida de conversión, entonces, ¿a qué voy con esto? Que hemos rebajado mucho lo que es un verdadero hijo nacido del Señor. Y hoy día cualquiera que dice que no, yo soy, y aparece en la tele, hermano, no, yo soy cristiano y todo, y uno dice, pero ¿y tu fruto? Entonces hoy día quiero entrar en esto de alguien que es nacido hijo, porque venimos hablando sobre ser hijo maduro, ser hijo, y a uno puede que empiece a encontrar características, puede que empiece a encontrar cosas que... pero verdaderamente, ¿cómo lleva una persona que no ha nacido hijo que se comporte como un hijo? Es imposible. Que tenga actitudes de un hijo. Es imposible. Me gusta mucho lo del hijo pródigo porque dice que volvió en sí. Y ese volver en sí es parte de un hijo.
un hijo tiene la capacidad de volver en sí. En algún momento uno tiene la fe de que un hijo puede volver en sí. ¿Por qué? Porque conoció el reino, experimentó una atmósfera de luz y de verdad en su hogar, en su familia, experimentó en medio de la hermandad y de alguna u otra forma puede llegar en algún momento a volver en sí. Pero ¿cómo llevamos a una persona que no ha sido nacido hijo a que se comporte como un hijo? Es como tener un león, entrenarlo y querer que coma vegetales y de repente al león se le cruzó el perro, se lo comió. Y no porque no quisiera comérselo, es porque es una naturaleza que le nace ser un depredador. Entonces, el tema de ser hijo tiene que ver con un nacimiento. Amén. Y yo empiezo a ver rasgos y tengo que empezar a identificar rasgos en mí si verdaderamente he experimentado una conversión, un nacimiento real, o necesito entrar en esto para vivir como un hijo nacido. Amén. Incluso si nosotros vamos a la historia, habían varios predicadores antiguamente que unos creían, así como Juan, que decía que el que ama a Dios no peca. Era tal la conversión que hablaba el apóstol Juan, que decía que era tanta la conversión que era imposible que el Espíritu del Señor nos deje pecar. Porque estábamos tan convertidos, transformados y nacidos, que ya el pecado ya no era algo tentador, sino que hoy día los hijos viven desde otra medida. Es si me conviene o no me conviene. Ya no me interesa si es pecado o no, es decir, estoy en una medida de plenitud en Cristo, que voy viendo si verdaderamente esto es conveniente a mi vida o no. Por eso llega un momento donde dicen, ¿cierto? Que ya no es que es verdaderamente si esto está conforme a nuestra voluntad o no está a nuestra voluntad. Y nosotros empezamos a pesar el dónde vamos a estar, con quién nos relacionamos, desde dónde vivimos, en base a si esto es conveniente para mi vida como hijo. Empiezo a entender cómo administro mi identidad. ¿Cómo administro yo mi identidad de hijo? Ya no es si es pecado o no. Mira el nivel de conversión. Lo redujimos a predicadores que después llegaban y decían que ni siquiera uno sabe, ni siquiera se da cuenta si nació de nuevo o no. Yo digo que es imposible. Es imposible porque yo hoy día hay cosas que yo, por más que quisiera hacer, no puedo, porque mi conversión fue tan profunda en áreas de mi vida, de mi corazón, que no podría volver a cosas que antes viví, porque fui nacido. Entonces, creo que a pesar de que quisiéramos vivir una vida, ya no la podemos vivir. Porque es tanta la conversión que por más que queramos hacer cosas del mundo, queramos vivir como el mundo, ya no podemos porque verdaderamente, y no se trata de una religión, de querer sostener una religión por temor al que dirán, al cómo lo verán los demás, sino que verdaderamente mi corazón no deja de responder a la voluntad del Padre. ¡Wow! Un hijo maduro. Mi corazón no deja de responder a la voluntad del Padre. Poderoso. Entonces un hijo maduro empieza a entender, a vivir y disfrutar de todo lo que es heredero. Un hijo maduro ya empieza a vivir y administrar la herencia del Padre. Vive como heredero. Disfruta el reino. Disfruta el estar junto a los hermanos. Disfruta
disfruta en su casa más que disfrutar un partido de fútbol o disfrutar una fiesta o disfrutar un carrete. Prefiere estar en comunión, hablando misterios del reino, hablando cosas del Señor, soñando cosas de Dios, hablando propósitos del Señor, visiones, mesas llenas de su voluntad, mesas llenas del pensamiento del Padre, llenas del conocimiento del Padre. Y en todo empieza a rescatar lo que el Señor le enseñó. Está siendo constantemente enseñado. ¿Por qué? Porque está dentro de esa herencia. Y parte de la herencia es ser enseñado por el Padre. Es una herencia maravillosa que como hijos somos enseñados. Y todo el tiempo está aprendiendo. Tiene un corazón de hijo. Un corazón de hijo que todo el tiempo está aprendiendo. Está conectado a eso. Aprende del Padre. Qué hermoso. Y empieza a disfrutar de las riquezas en gracia que hay en Cristo Jesús. Empieza incluso, dice que somos, la Escritura dice que somos partícipes de los padecimientos de Cristo. Y un hijo lo encuentra digno. Un hijo no anda sufriendo. Un hijo dice, qué dignidad padecer por Cristo. Qué digno es mi proceso. Qué digno es mi transformación. Qué digno es este tiempo de escasez. ¿Por qué? Porque estoy experimentando la provisión del Padre. Qué digno es quizás estar pasando una enfermedad y no diciendo, es que esta enfermedad no vive como el mundo, vive como hijo esa enfermedad. Y dice, wow, en esto estoy siendo transformado, estoy conociendo al Padre en dimensiones que antes no lo conocía. Un hijo ya no cuestiona, no razona. Encuentra siempre el consejo, encuentra siempre la enseñanza, encuentra siempre la guianza. Un hijo está conectado a eso. Es locura, pero es reino. No se goza porque cuando ganó más sueldo, aquí está mi gozo. Se goza porque vive en el reino. Y encuentra en las cosas sencillas un gozo tan real como un niño. Como un niño que le regalaste un juguete y terminó jugando con la caja. Un niño. Un niño que terminó, un niño donde vaya va a disfrutar. Siempre. Más aún cuando en ese disfrute está siendo enseñado por el Padre. Y de repente está mirando una chinita, un bichito, para los que vayan a oír y no son de Chile, un bichito, ¿cómo se llaman estas cosas? Chinita. Y un insecto. Y porque de verdad que hay varios hermanos que están viendo los videos de otros lugares, entonces hay que adaptarse. Y en esta chinita, y tú vas y le empiezas a enseñar, no, y este es un bichito y tiene alas y vuela. El niño está disfrutando el bichito, pero está aprendiendo del Padre. Esa conexión real, genuina, es la que nosotros estamos teniendo con él. Algo tan hermoso. Tan hermoso, es algo tan hermoso ser hijo que no se puede explicar, se experimenta. Yo a mis hijas no les saco nada con enseñar, ustedes son mis hijas. No. Es algo tan real, es algo tan real, es algo tan vivible. Entonces, el hijo empieza a vivir y disfrutar de todo lo que es heredero. Y también de todo lo que puede dar a Dios y dar a la hermandad y dar a la creación. Son dos ámbitos que está el hijo maduro, el nacido hijo, digámoslo así, el nacido hijo que se mueve en este ámbito.
disfruta de la herencia, disfruta del consejo, disfruta de la enseñanza, está constantemente conectado al Padre, pero también disfruta de dar a Dios. Y cuando da a Dios, da su adoración, da su sacrificio, da su tiempo, da aún incluso sus recursos, da aún sus fuerzas, da todo lo que él es. ¿Por qué? Porque disfruta, porque es nacido hijo. Para él no es cargoso, nació. Y no tan solamente da, porque tiene su naturaleza, la naturaleza del Padre es dar. No es que el Padre se le haga difícil dar. El Padre da porque es su naturaleza. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Entonces, una respuesta de su amor fue dar. Porque de tal manera, está diciendo, imagínate la manera, trata de entender esta manera, que Él de tal manera amó al mundo que dio. Entonces un nacido hijo da a Dios. Da por gratitud, da porque es su naturaleza, da porque ama. Y no solamente da a Dios, da a la hermandad. Da la hermandad y no necesita que sea algo forzado, algo impuesto. No necesita que le traten de encantar su mente y su corazón para que él responda de una forma. No necesita ser adoctrinado en el dar. Da. Nos hizo tanto daño la doctrina del dar, porque esa doctrina del dar entrenó a gente que no era nacida de nueva a dar, y el problema fue que nunca dio por amor a Dios, y después generó un conflicto donde eso trajo un manto de deshonra dentro de las congregaciones, dentro de la hermandad, un manto de deshonra, de decir, me manipularon, hicieron esto, lo otro, todo esto. Hermano, quisiste hacerlo porque sabías que te estaban manipulando, pero igual querías entrar dentro de algo que no te nació. Esa forma de dar no genuina no proviene del Señor. Porque Dios no reconoce ese dar. No es reconocido en el cielo. Este es un tema profundo, porque llega un momento donde el Señor dice, cuando viene la viuda y da unos dracmas, y el Señor se paraba en la ofrenda y miraba a ver cómo daban, y no era un tema como que el Señor dijera, me voy a tapar los ojos, no, decir, era mostrando que el Padre está viendo nuestro dar. Y en esto dice, y él viene y dice, mira, esta viuda que dio menos, yo la vi, la estaba mirando, dio menos, pero dio con su corazón, dio como hija, y el dar como hija fue reconocido en el cielo. Entonces nunca se trató de la cantidad, y después viene y dice, pero estos que dieron más no dieron con su corazón, no dieron desde su identidad de hijo, y al final es lo que dieron, no fue genuino, y terminó siendo nada. Llega un momento donde el Señor dice, si ustedes se sacrificaran, pasaran por el fuego, hicieran esto, pero no tienen a Cristo, no tienen el amor, no sirve de nada. Si todo tu sacrificio que tú has dado por el Señor no ha sido de tu nacimiento de hijo, en algún momento eso se te vuelve estorbo. Se te vuelve estorbo. Porque no fue genuino, no fue puro. Entonces da la hermandad, da la creación. Da la creación, es decir, no está constantemente pensando en cómo poder darse por la creación, por la tierra. Tiene amor por su territorio. No es ya no solo no peco por mi vida porque esto me va a dañar a mí, esto va a dañar a una generación. Esto va a dañar mi tierra, esto va a traer maldición a mi tierra. ¿Cómo no voy a ser consciente de mi vida? Que mi vida está
generando iniquidad o trayendo justicia porque soy instrumento o en las manos del Padre o en las manos de las tinieblas. Llega un momento donde el Señor le dice, vosotros, ¿saben qué? Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Aunque ustedes creen que son nacidos hijos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque las obras del diablo hacéis. Tus obras no pueden ser tan contrarias al corazón de mi Padre. No portan su naturaleza. Qué suavecito era el Señor. A veces, ay, el pastor me trató mal. Al hermano hay que tratarlo con pincita. Hermano, lee tu Biblia. Lee tu Biblia, te vas a dar cuenta que el Señor confrontaba con la verdad. No, el Señor tenía espada, modelaba con la verdad. Pero Él es un buen pastor que sabe tener vara y también callado para traernos su aliento. Amén, amén a ese callado que a veces lo necesitamos, que necesitamos su aliento de vida en nosotros. Entonces, un hijo maduro empieza a crecer en medidas de fe. Primero experimenta la luz, dice que es como la luz de la aurora, que va en aumento, hasta que llega al día perfecto, dice la Escritura. ¿Lo has leído? Para que después voy a dar versículos para que no vayan a decir que uno no lee la Biblia, pero les he recitado varios versículos. Dice que la luz es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que llega al día perfecto o al mediodía, dice otra versión. Esta medida de luz, cuando la luz viene, lo primero que va a hacer sobre tu vida es que la luz va a venir y va a impactar y te va a alumbrar a ti. Y cuando la luz viene a tu vida, tú te empiezas a dar cuenta que tu corazón no responde a la verdad del Señor y viene un arrepentimiento genuino. Porque tu vida empieza a reconocer la luz. Si la luz no ha alumbrado a tu vida, ¿qué nos hace pensar que vamos a ser conscientes de las generaciones? Imposible. Lo primero que va a hacer la luz va a alumbrar tu vida. Y eso, cuando alumbre tu vida, esa medida de fe que tú respondes a esa luz es salvación, es conversión. Alumbró y entraste en una salvación, en una conversión. Te arrepientes de tu caminar, te arrepientes de tu forma de pensar, te arrepientes de la cosmovisión que tú tenías, te empiezas a arrepentir de la forma, te despojas completamente de tu razón. Y empiezas a hacer cosas que no eran razonables porque empiezas a experimentar otra cultura. La cultura del reino es otra cultura. Era otra cultura. La que Yeshua trajo a la tierra era otra cultura. Él no se adaptó ni a la cultura judía ni romana. Él trajo una cultura celestial. Y él le decía, ¿viste que fue dicho esto? Ahora entonces digo, ¡pum! ¿Viste que fue dicho? Sí, esta es la cultura que hay en la tierra. ¡Pum! Pero ahora yo os digo. Y ahora yo os digo, decía, hay un pensamiento nuevo que yo estoy trayendo sobre la tierra. Hay un pensamiento nuevo que yo estoy trayendo sobre ustedes. Y ese pensamiento nuevo te lleva a vivir otra realidad. Y él decía, pero Señor, ¿hasta cuántas veces tenemos que perdonar? La ley dice ojo por ojo, diente por diente. Sí, pero ahora yo os digo. Y ese ahora yo os digo, les cambiaba completamente la forma de ver las cosas. ¡Wow! Ellos entraban, ¿qué es esto? Es una mente mucho más alta. Dice la Escritura que tenemos la mente de Cristo. Es una mente pensante mucho más alta, donde a veces la justicia no va a ser lo justo, sino hacer misericordia. Donde a veces lo que antes parecía que era justo hoy día es injusto, porque su justicia va en movimiento.
Y no es lo que Dios le pide al otro, es que yo soy nacido hijo y empiezo a entender lo que Él me pide a mí. Y de repente para el Señor antes, no sé, me alcanzaba con de repente sacar un pancito de vida, escuchar 3 canciones de Jesús Adrián Romero y estaba listo todo el día. Pero la medida de autoridad que el Señor te ha dado hoy día, sacar un pancito de vida es nada. ¿Por qué? Porque hay una medida de autoridad que creció en ti. Por ende necesitas responder tú a esa luz, como hijo. Y antes de repente habían cosas que el Señor te permitía y hoy día no. Yo recuerdo que el Señor un día nos empezó a nosotros a decir, todo lo que no me glorifica me es estorbo. Y empezamos a darnos cuenta que había muchas cosas que estaban en nosotros que eran estorbo para Él. Ahora, depende de la medida de luz que te está alumbrando a tu vida. Yo no puedo poner juicio y decir, mira, pero mira la paja que hay en ti. A ver, tranquilo. Quizás la medida de luz que está alumbrando sobre ti es otra. Respetemos el proceso del hermano. Respetemos el tiempo del hermano. Ahora, si el hermano tiene pedazo de luz delante de él y no quiere vivirla, hermano, es decir, compórtate como hijo si estás nacido de nuevo. Empieza a dar frutos de hijo. Empieza a responder como hijo. Creo que es lo mínimo, ¿o no? Entonces, son medidas de fe que van creciendo. Entonces, primero viene y nos alumbra a nosotros. Pero cuando esa luz creció, ya subió. Es como una luz que subió, como el sol cuando va subiendo. Primero el sol, ¿cierto? Sube, va saliendo, ¿cierto? Y en ese momento nos alumbra a nosotros, pero cuando subió, empiezo a alumbrarme desde arriba y empieza a hacer sombra para atrás. Y empiezo a darme cuenta que la luz ya no se trata de mí, sino que empiezo a ver mis iniquidades. Empiezo a darme cuenta que hay cosas que peleo que ya fueron heredadas, porque su luz alumbró en una medida más alta. Ya no es tan solamente que resuelvo mis problemas, empiezo a restaurar las ruinas antiguas de muchas generaciones. Empiezo a darme cuenta que Dios me llamó como un Abraham, de repente para salir de una casa de Ur de los Caldeos y pelear con cosas que mis papás no se atrevieron, que mis abuelos no se atrevieron. Empiezo a darme cuenta que los rasgos que tengo de tiniebla son porque también recibí una heredad generacional y no recibí solamente la cara bonita de mi papá. No recibí tan solamente, recibí su forma de pensar, recibí su cultura, recibí también sus intenciones, sus deseos. Empiezo a darme cuenta que constantemente soy tentado en áreas de mi vida que fueron tentados mis papás. Y empiezo a darme cuenta que tengo tendencia a enfermedades que también fueron tendencia en mis papás, en mis abuelos. Y de repente esa enfermedad que me apareció no fue porque sí. Hoy sabéis que me duele la rodilla a la misma edad que le dolían a mis papás. Me empiezo a darme cuenta que, oye, sabéis que se me cayó el pelo a la misma edad que se le cayó a mi papá. Oye, sabéis que empecé a engordar a la misma edad. Oye, sabéis que empecé a tener la misma amargura de mi mamá. Y empiezo a darme cuenta que la luz está alumbrando en otra cosa. Ya no solamente estoy resolviendo problemas conmigo, estoy resolviendo problemas generacionales. Porque la luz creció y empiezo a ser consciente de lo que estoy peleando. ¿Te das cuenta? La madurez de un hijo, y uno empieza a decirle al Señor, guárdame de esto, porque vi que de repente, no sé, mi abuelo cayó en adulterio, mi papá cayó en adulterio. Es obviamente que las tinieblas van a querer visitarte en tu vida con eso mismo. ¿Por qué? Porque trae una potencia de autoridad sobre tu vida, en la cual tú necesitas estar en la luz para que eso no tenga autoridad sobre ti.
Hermano, yo lo he visto esto. Y constantemente veo como las generaciones empiezan a caer en lo mismo y son como aguas y mares que empiezan a arrastrar a la persona y por más que quiere salir, es como cuando el mar te tira hacia adentro y tú tratas de salir y te tira hacia adentro y la persona termina, porque no está viviendo en la luz, está peleando en su fuerza. Yo a mis hijas tengo que enseñarle que nosotros tuvimos problemas que yo tuve problemas de drogadicción y mi familia viene de ese problema. ¿Por qué? Para que ellos sepan que tienen que guardarse de eso. Y yo hasta el día de hoy me cuido, con mi esposa no vamos a bares, ni vamos a pub y cosas así, que no los consideramos malos, pero nosotros nos cuidamos por el trasfondo que venimos nosotros. Y si yo veo que una persona viene y consume marihuana al lado mío y eso yo digo, eso me hace mal. Y voy y me guardo. Yo un día le pregunté a un pastor, ¿hasta cuándo voy a tener que cuidarme de esto? Él me dijo, toda la vida. Él tenía más de 60 años ya el hombre, había salido de la pasta base, estuvo allá en el norte, vivió toda esa realidad. Yo le pregunté porque vengo de los mismos trasfondos y le dije, ¿hasta cuándo tengo que cuidar? Toda la vida, me dijo. Porque cuando las tinieblas te pillen débil, lo primero que van a acudir es a crearte realidades con esto. Van a inventarte un disfrute desde la tiniebla para agarrarte de nuevo en esto. Y es un hechizo. Y con mi esposa constantemente nos estamos cuidando de cosas. Y ella me dice, Brian, mira, cuídate de esto. Sabes que esta persona no me gusta porque creo esto. Pero ¿cómo? Usted es pastor, usted está hablando. Tengo que cuidarme. El que crea que esté firme, que no caiga. Entonces no creas que la tiniebla va... Pero claro, si tú no tienes un trasfondo de drogas, ¿va a venir las tinieblas a ofrecerle marihuana a Elías? No. Porque quizás su trasfondo es otro. Pero de repente tú vienes de un trasfondo de religiosidad y constantemente las tinieblas van a querer llevarte una vida de religiosidad. Y llevarte a esa apariencia de querer vivir algo y no estarlo viviendo. Y de repente a ti te va a estar constantemente tentando a la inmoralidad sexual porque es un trasfondo generacional. Y te tocó pelear con eso. Y basta de echarle la culpa a tus papás, a tu abuelo. Te tocó defender la luz en eso. Entonces un hijo que es nacido empieza a vivir desde lo que nació. Y empieza a despojarse del viejo hombre. El apóstol Pablo decía, no, ustedes nacieron de nuevo tranquilos. Todo lo que van a vivir ahora es color de rosa. Amados, despojados del viejo hombre. Constantemente. Despójense de esas obras. Cuando la luz ya empieza a alumbrar en una medida más alta, ya no es mi vida, ya no es mi iniquidad, sino que la luz ya cambió y es tanto lo que yo he trabajado en eso que empiezo a ver hacia adelante y empiezo a entender que yo voy a heredar una medida de fe a una generación. Y empiezo a ser consciente que yo voy a impartir una luz mayor a los que vienen y los que vienen tendrán una luz mayor. Empiezo a ser consciente generacionalmente. Pero yo no puedo querer impartir algo si no resuelvo lo que está atrás. No, yo soy consciente que viene una generación. Hermano, resuelve tu iniquidad. Trabaja en eso. ¿Estás seguro que eres salvo? Sí, ustedes no pueden dudar que yo tuve una experiencia con Dios. No, hermano, yo eso no lo dudo. Eso yo sé que es un tema tuyo con Dios, yo no lo dudo. Lo que dudo son tus frutos. Eso es lo que a mí me hace como que me genera ruido tu fruto. Perdóname, pero no es que yo esté dudando de todo lo que tú has experimentado al Señor. Yo creo eso, porque yo lo he experimentado. Sé que Dios se experimenta, pero lo que me parece raro es los frutos. No me calzan tus frutos. Y yo lo único que puedo reconocer en ti son tus frutos. Por más que tú me digas que tienes experiencia con el Señor, si tus frutos no cambian, algo pasa. Algo está pasando en ti que no está bien. Que el Dios que tú estás viviendo no es tan real como tú dices que lo vives.
Entonces son medidas de fe, son medidas de luz. Fe para salvación. Cuando yo tengo una fe para salvación, sin darme cuenta, empiezo a tener una fe para sostener mi familia. Y eso es poderoso. Que mi fe ya creció de tal manera que mis hijos empiezan a ser nutridos de esa fe. Y empiezan a ellos a desarrollar su fe. No, después entro en una fe para una nación. Después entro en una fe para naciones. Fe para generaciones. Cuando Dios te empieza a confiar generaciones, naciones, Dios te empieza a confiar. Eso es porque tu fe está creciendo. Pero no, tú no te hiciste el camino corto, donde tú te abriste camino, no, Dios te confió. Y de repente Dios te confió un hermano en Australia y tú empiezas a guiar a hacer. Es porque Dios vio una fe que creció en ti, que puede trastocar naciones. Y el hermano queriendo tener eso, sin entender las medidas de lucha, sin entender las medidas de quebrantamiento, las medidas de búsqueda, pero lo único que ve es la razón y la carne, entonces no entiende. No ve lo que es nacido del Espíritu. Ya me paré. Tú tienes que lograr, para que tú logres entrar en esa medida de luz, en esa medida de fe, tú tienes que empezar a lograr ver lo que no se ve. Mira esto que es poderoso. Porque si tú solamente caminas por lo que se ve, no estás viviendo de la fe. Esto es muy tremendo. Por ejemplo, nosotros estamos en un grupo que se llama En el Uno, donde hay muchos hermanos de muchas naciones. Eso nació de un grupo pequeño, pero era una visión que el Padre nos dio, que la creímos. Hoy, eso... Ahí sí. ¿Te agarra la culebra? Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, gracias, Lía. Entonces, eso nació de algo que no se veía. Hoy día, eso emergió. Pero para eso, primero tuve que ver la semilla, el pensamiento del Padre. Todo nace de un pensamiento. Para que esto alguien lo hiciera, alguien lo pensó. Para que esto alguien lo hiciera, alguien lo pensó. Para que esta copita alguien la hiciera, alguien lo pensó. No es que esto hoy apareció. ¿Cómo apareció esto? Alguien lo pensó. Dijo, mira, para que el vino, porque fue pensar en el vino, no se caliente, le vamos a hacer esta partecita así, entonces usted lo toma acá, no se calienta el vino, todo y usted la puede beber, copita. Alguien lo pensó. Todo nace de un pensamiento. Todo lo que tú ves hoy nació de un pensamiento. Pero el agua no, el pensamiento del Padre. ¿O usted cree que esto nació porque sí? ¿O usted cree que el hombre se fue creado porque sí? Porque vino y estaba en el agua y salió un animal y salió otro animal y esos animales fueron mutando hasta que usted es el mutante. Si usted cree que usted viene del mono, viene usted. Yo prefiero creer que vengo del Señor. Cada uno cree lo que quiere creer. Algunos pareciera que vienen, como algunos tienen tonalidad, pero yo quiero decir que usted viene. Ajá. Pero de verdad que yo quiero creer, no, de verdad que yo creo que usted nació del Padre. Amén. Entonces, todo nace de un pensamiento. El tema es que si usted no está como hijo maduro, solamente va a querer vivir lo que ya está. Y va a ser solamente, yo me voy a unir a este ministerio grande, porque este ministerio grande... Y de repente quizás Dios tenía algo nuevo. Pero ese pensamiento no se pudo llevar a cabo porque tú querías
caminar en algo que ya estaba. Nunca le pusiste fe a lo que no se vio. Y de repente en el 1 no, y éramos 4, y de repente los hermanos que se reunían, algunos se conectaban, otros no, de repente sí. Nosotros todas las reuniones constantes. De repente aparecían 4, intercesión, decía yo, se va a hacer igual. Se hacían intercesiones, se hacía esto, lo otro. Hoy día emergió lo que yo vi antes de que no se viera. Ahora súmense todo. Sería lo ideal que ahora pudieran, y yo animo al equipo ministerial que puedan estar jueves y sábado, si es una vez al mes, mínimamente separar un jueves y un sábado, para ver lo que está ocurriendo, porque verdaderamente el sábado fue poderoso, muy poderoso. El sábado hubieron demasiadas naciones, el jueves hubieron otras naciones más. Entonces, esto nació de lo que no se ve. Pero ¿cómo va a ser posible que usted solamente quiera estar en lo que se ve? No está creyendo. Hermano, si usted no está creyendo, lo tenemos que ir arrastrando siempre va a estar sumándose a lo que ya está. Pero qué maravilloso sería yo caminar con mi equipo ministerial creyendo lo que no se ve. Y diciendo, wow, estamos caminando lo que no se ve. Asimismo, cada hermano que llega acá, yo veo un potencial y digo, esta es una semilla. Uno dice, no, pastor, es un ogro. Yo veo una semilla. Es que no ha nacido de nuevo, pero deja que nazca de nuevo. Sabe que yo me he encontrado con gente que lleva 10, 15, 20 años en las congregaciones y no nació de nuevo. Y aquí estamos entrando en un tema bien complicado porque se nos enseñó que todo el que nacía de nuevo era porque hacía una confesión de fe. Hermano, si nosotros redujimos el nacer de nuevo a alguien que dice que Jesús es el Señor y Salvador, que en ninguna parte se nos dice que deberíamos predicar así, que fue algo que se nos inventó, estamos reduciendo completamente el evangelio. Nacer de nuevo a otra cosa. Qué maravilloso es que podamos confesar al Señor con nuestra boca, pero qué distinto es cuando empezamos a ver y entrar en el reino. ¿Qué dice Juan, capítulo 3, versículo 5? Me voy a sentar para molestar a un ratito al que graba. No me puedo ahora sentar. Se puso bravo el caballo. Ahí sí. Me senté mal, parece. Ahí sí. Ahí. Es que quedé como dándole la espalda. No, quedé mal. Hay que subirse como con... Ahí sí. Ya, Juan capítulo 3, versículo 5 dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Listo, una llave, una medida, un límite. Por más que tú quieras que esa persona viva lo que tú vives, si esa persona no ha nacido de nuevo, no lo va a poder vivir. Por más que tú quieras que esa persona vea el mundo espiritual, vea las realidades celestiales, vea las dinámicas del cielo, escucha al Padre, viva eso. Si no ha nacido de nuevo, no puede. No puede. Esa persona necesita nacer del agua y del Espíritu. No necesita ser adoctrinado. Como decía yo, un hijo que es nacido hijo, que nació del Padre, sabe lo que tiene que hacer, porque la voluntad del Padre habita en su corazón. No necesita que le digan lo que tiene que hacer, es consciente de la voluntad. No necesita ser enseñado por hombres.
porque el Espíritu está en él y él está en el Espíritu. Amén. Entonces, el tema de ser nacido del Espíritu es alguien que responde a una naturaleza. Y por más que tú quieras vestir, como dice el pastor Andrés, al mono, y lo quieras que se comporte con un mono, en el momento que vea una banana va a saltar, porque es mono. Ese fue el problema de nosotros, que quisimos adoctrinar a gente que no ha nacido del Señor. No ha nacido hijo, no se sabe hijo, no se siente hijo. ¿Por qué no se siente hijo? Porque no ha nacido de su naturaleza. No puede responder a algo. Es imposible que una persona que no ha nacido del agua y del Espíritu adore, porque no sabe. Va a cantar, va a adular al Señor, como que el Señor tuviera problemas de autoestima. Es decir, como adulémoslo porque pareciera que el Señor tiene problemas de autoestima, le levantamos una adulación para que el Señor se sienta bien. Hermano, el Señor no tiene problema de autoestima, Él es Dios, Él es Padre de los espíritus, Él es Rey, Él no tiene problema de autoestima. El problema es que alguien que no ha nacido de nuevo no puede adorar. No puede responder a la voluntad de Dios, no puede. Por más que se esfuerce en su carne, eso no le da porque no porta una naturaleza. Entonces, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. No puede entrar. Por más que tú quieras hacerlo entrar a la fuerza, él ni siquiera va a entender lo que tú estás viviendo. Las realidades celestiales no son para los no nacidos hijos. Entonces, ¿qué es lo que va a tratar de hacer? Inventarse algo que parece pero no es. Inventar algo que supuestamente es el reino, pero es pura doctrina de hombre. Pero para él sentirse que está viviendo algo, y el servidor, el hermano, servidor, el primero, sirve para todo. El hermano, rapidito para todo. No, y esto, no, y está en todo. Sí, pero no es. No es. No tiene el código genético del Padre, no sabe responder en adoración. Entonces, esta declaración que Jesús le hace a Nicodemo revela el fundamento de la transformación real. Una persona que verdaderamente ha sido transformada. Y ¿cómo sé que ha sido transformado? Porque tiene acceso a la realidad del Señor. Tiene acceso a su realidad. Sabe vivir desde la fe. Vive desde la fe, ya no vive desde lo que ve. Solamente él vive del pensamiento del Padre. Y cuando ese pensamiento él lo tiene, ya tiene una convicción de lo que va a vivir, se va a establecer. Porque el pensamiento del Padre es su realidad. Vive desde el pensamiento. Como le decía, esto es una copa, pero esto nació desde alguien que lo pensó y lo generó una realidad porque tuvo un pensamiento. Un hijo de Dios vive así, baja realidades, no vive conceptos, vive realidades. Yo a mis hijas no les puedo ofrecer un concepto y decirles, no, hoy día vamos a comer de la fe. Imagínense que tenemos un pollo con papa frita, imagínenselo, y ahora cómanlo. De primera, como niña me lo agarran. Dicen, qué rico el pollo. Los niños son que a veces te sorprenden, ¿sí o no? Sí, el mío salió un poco salado y de repente te descolocan, ¿cierto? Porque él lo cree, es tanta su fe que él va a creer que está comiendo. Pero a lo que voy yo, que yo necesito que mis hijos se alimenten y conforme a mi fe, yo voy a buscar ese pollo, compro esas papas fritas y las pongo en el plato y digo, el Señor ha provisto. Fe real.
¿Sabe cuánta gente hoy día está dañada a causa de que sus papás no le heredaron una fe real? No, Dios te va a sanar. Pero cuando venía y el niño tenía fe que Dios lo iba a sanar, los primeros que corrían por responsabilidad a buscar un tema médico y decir, no, pero ni siquiera una santa cena, ni siquiera un momento de oración, ni siquiera, por lo menos intentémoslo. Si la palabra dice que por sus llagas somos sanos, yo quiero bajar esa realidad y experimentarla, vivirla como hijo y poder experimentar esa verdad. Y aún, si no se me manifiesta, orar a mi cuerpo que se haga consciente en algún momento de esta verdad y lo pueda vivir. Y si no, amén. Por fe miré la promesa, la creí, aleluya. Pero yo no veo al apóstol Pablo diciendo yo me voy a conformar con este aguijón. Llega un momento y él se agarraba de uña y el Señor, y hasta que el Señor le dice, ya tranquilo, bástate de mi gracia. Es decir, sé que la fe arrebataste, pero a veces nosotros ni siquiera esa respuesta del Señor de decir, cuando Dios, no, es que bástate de mi gracia, ¿te lo dijo el Señor? La peleaste. Pablo la peleaba y venía y hasta que vino el Señor y dijo, ya tranquilo, bástate de mi gracia. Ahí se calmó el animal. Pero el hombre, nosotros a veces una fe tan de chocolate, así, tan diluida, tan falta de hijo, de fe, de maduro, ¿no? Fe que no se sostienen, fe no permanecen. Amén. Entonces, haber experimentado estas aguas de nacer del agua y del Espíritu nos llevan a vivir una vida distinta. Por eso te digo, no es que yo cuestione que tú conoces o no al Señor, es que no entiendo tu fruto de verdad. No es que yo esté cuestionando tu experiencia, yo creo que tú tienes experiencia, yo las he tenido, tenemos experiencias con mi esposa, pero tus frutos no me calzan. Algo anda mal ahí. Y hay algo que resolver ahí, hay algo que tienes que resolver ahí. Por eso Jesús le decía, ¿saben qué? Oren de esta forma, venga tu reino y que se haga tu voluntad, así como la tierra, así como el cielo se haga en la tierra. Que si algo que no está siendo manifestado el reino de Dios en tu vida, clámalo, que se manifieste, que yo quiero vivir. Me gusta mucho como decían los hebreos, que el otro día lo hablábamos. Y decía, los hebreos, estamos viviendo una realidad. Sí, pero esto está desapareciendo porque el nuevo pacto ya fue hecho. Y ellos decían, es verdad, esto lo veo, pero esto en algún momento va a tener que desaparecer. ¿Por qué? Porque estamos en otro tiempo, porque Dios designó otro tiempo, porque Dios tiene otro pensamiento, hasta que se vea, hasta que la semilla emerja y surja y dé fruto. Pero para que una semilla emerja, no sé cuántos han visto el trabajo de una semilla para emerger. Es una lucha con la tierra, porque la tierra se aprieta, está mojada, la semilla empieza a pelear, hasta que se abre, se parte, empieza a salir, empieza a salir, empieza a salir. Y del momento que salió, se vio lo que no se veía. Pero nosotros creemos creer solo lo que se ve. Eso es razonable, esa no es la mente de Cristo. No es que el Señor haga las cosas como se ve, decir, yo no voy y echo a andar el auto y anda. Yo sé que el auto para que ande tiene una medida de aceite, tiene una medida de lubricación, tiene funcionamientos internos, tiene engranajes internos, que eso hace que eso funcione. Y yo los veo. Aunque no los vea, lo estoy viendo porque funciona. Entonces, eso es un hijo maduro que ve lo que no se ve y empieza a creer hasta que se manifiesta porque Él lo ha hablado. Por eso es tan grave que se nos hayan robado lo que Dios dijo. No es que yo creo con lo que Dios hizo. Todos creen en lo que Dios hizo. Dios murió, Dios sí, no, y el Dios no. ¿Y lo que Dios dijo?
Eso no importa. Entonces yo les animo a volver a eso, a lo que Él dijo. Si Él dijo que Él iba a resucitar al tercer día y lo cumplió, eso es real. Si Él dijo que nosotros como hijos haríamos mayores cosas que Él, yo lo creo, porque Él lo dijo. Y ya no solo creo en lo que Él hizo, creo en lo que Él dijo. Dos formas de ver la Escritura. Y si Él dijo que el mismo poder de resurrección opera en nosotros, esa es mi realidad. Y no es que estoy esperando el tiempo de la resurrección. Ese mismo poder, desde el momento que acepté a Cristo en mi corazón, que nací del agua y del Espíritu, que pasé por la cruz, hoy día vivo en la resurrección del Hijo. Vivo en el poder de su resurrección. Y no estoy esperando algo venidero. El reino es ahora. Ahora mismo. Yo ahora mismo, en este instante, puedo estar siendo consciente de la mente de Cristo, del pensamiento de Cristo, viviendo a Cristo, sintiendo a través de Él, viviendo su realidad, viviendo su reino, experimentando su realidad. Porque lo creo, porque Él lo dijo, porque Él lo hizo. ¿Qué está hablando, pastor? Necesitas nacer de nuevo. Porque el que nace de nuevo empieza a ver lo que no se ve. Empieza a vivir. Puede entrar. No te estoy hablando de una religión. Tenemos muchas. Y si vamos a aparecernos en la iglesia a la esquina, mejor nos unimos a ellos. Pero yo quiero ver esa semilla que germine, el propósito del Padre, las obras eternas que Él pensó de antemano para que tú anduvieses en ellas. No errar al blanco, caminar en lo justo, caminar en su voluntad, deleitarse en sus tiempos, deleitarse en sus propósitos, vivir una realidad tangible, poder heredar a nuestras generaciones una realidad tangible, que ellos puedan vivir algo real. Más real que tu carne, más real que tus huesos, más real que lo que se ve. Efesios 4, del 17. El Espíritu del Señor nos puede abrir el entendimiento y nos pueda hoy día guiar a donde Él nos está llevando. Y podamos verdaderamente que nuestra vida y nuestra conversión, que es real, no porque hicimos una oración de no, acepten a Cristo, acepto, amén, listo, el hermano fue salvo. Y nada, uno lo mira y decir, redujimos tanto esa conversión, algo tan básico, y esa persona no ha experimentado ni siquiera las aguas del Espíritu, ni siquiera ha sabido cómo adorar, ni siquiera ha sabido cómo obedecer, no conoce su voz. Esto pues digo, Efesios 4 del 17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no viváis como los gentiles, en la futilidad de su mente. Estoy leyendo la versión textual, pero puede ser parecida a la del mormón que tiene usted. No, a la Reina Valera puede ser, pero esta es la versión textual. Esto pues digo, perdón, no digo nada, acá sí. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no viváis como los gentiles, en la futilidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, totalmente ajeno a la vida de Dios, a causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de sus corazones, los cuales después que llegaron a ser insensibles, se entregaron a sí mismos a la sensualidad para practicar con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no aprendiste así del Cristo. Si en verdad lo oíste y fuiste enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la antigua manera de vivir,
Despojaos de este viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestidos ya del nuevo hombre que ya creado según Dios en la justicia, santidad y la verdad. Pareciera que es un pasaje que todos podemos conocer, todos podemos saber, pero solamente sabemos lo que vivimos. Podríamos enseñar, podríamos hacer un estudio teológico, podríamos darle distintos matices, podríamos hablar de cada palabra, su significado. ¿Lo vives? Entonces no tiene sentido saber algo que no vives. La idea es poder vivir esta verdad y decir esto, decir que ya no ando en la futilidad de mi mente. ¿Qué es esta palabra futilidad? Esta palabra es vanidad, insignificancia. Mire, vanidad, insignificancia, niñería, hojarasca, razonamiento. Ya no ando en las hojarascas de mi mente. Ya no ando en las niñerías de mi mente. ¿Sabes cómo Dios ve a una persona que camina en esto y es un hijo de Dios, que está caminando como que no es hijo? Un niño. Pero no un niño en la expresión un niño que reconoce el reino, sino alguien inmaduro. Alguien que camina en vanidad. No anda desesperado a ver, ay, ¿qué vamos a hacer ahora que viene la Pascua? Ay, no, y que tengo que juntar dinero para los regalos de Navidad. Amén, qué lindo el regalito todo, pero si eso es nada. Es nada. Es nada, hermano. He visto tanto que se sacan la foto navideña y todo, y dentro de la casa, hojarasca. ¿Sabe que esto nos llevó a confrontar a mí con mi esposa y nos dimos cuenta que no vivíamos la realidad del reino? Y empezamos a darnos cuenta que mucho lo que teníamos, y no nos creíamos religiosos, porque decíamos que el evangelio que predicamos era súper revelador. Y no veíamos fruto en nuestros hijos, en nuestras relaciones, en nuestro conyugazgo. No veíamos fruto en nuestra casa, no veíamos frutos reales. Hasta que llegó un momento donde tuvimos que confrontarnos y decir, Señor, aún hay vanidad, aún hay insignificancia, aún hay hojarasca, aún hay niñerías. Y nos despojamos de eso. Llegó un momento cuando yo voy a Bolivia y el Señor me envía para allá, estoy allá. Y allá el Señor me trató de una forma, pero Él me llevó al desierto, porque crucé todo el desierto en auto. Y Él me da esa palabra, te llevaré al desierto, trataré contigo y para que vuelvas tú a amarme. No sé cómo es, algo así es el versículo, no lo recuerdo bien. Y viene y me da esa palabra y recuerdo que yo me empecé a sentir mal, me apuné en Bolivia, me estaba muriendo allá, sentía de verdad que estaba tan mal. Hasta que llega un momento y Él me dice, no te olvides que tú eres mío. Y yo dije, yo soy de Él. Yo soy de Él. Llegué, nos despojamos de todo. Veníamos tan afanados con la empresa, veníamos tan afanados con cosas, veníamos tan vanidosos de cosas que parecía que era reino, pero era pura cáscara. Pero dentro no estaba la vida de Cristo. Tuvimos que verdaderamente entrar en un tiempo de desintoxicación religiosa. Veníamos tan intoxicados de religiosidad y parecía que vivíamos algo, pero dentro, en lo más puro de nuestro corazón, no era la verdad. Hasta que llegó un momento en que tuvimos que decir somos de Él. Ese día para nosotros hubo un antes y un después. Entramos al reino nuevamente, que sin darnos cuenta nos habíamos salido. Aún viviendo realidades, estábamos abortando los propósitos del Señor en nosotros. Hoy día cuando el Señor, amén, digo yo, para eso estamos. Señor, para este tiempo hemos nacido. ¿Sabe que estábamos subiendo la montaña? Ahora ya en Esquel, era la montaña y veníamos subiendo, venían los vientos, de verdad era una locura arriba. Algo tan maravilloso y lo único que decía el Señor, para este tiempo he nacido.
para este tiempo. ¿En qué vas a gastar tu vida? Estás gastando tu vida, hermano. Yo quiero gastarlo en lo que Dios dijo y en lo que Dios hizo. Quiero vivir el reino en mi casa. Que mis hijas conozcan esa realidad. Amén. Entonces, esto pues digo y requiero que no viváis ya como los gentiles, que andan en vanidad, en insignificancia. Hermano, eso que tú ves grande para el Señor es insignificante. Es insignificante. Es tan pequeño, pero para nosotros es tan grande porque no estamos mirando las cosas desde la mente de Cristo. A veces lo que el hombre llama grande, el Señor lo ve pequeño. ¡Wow! ¡Qué bendición! Llegó un mall. El Señor dice, ¡qué insignificante! Mira mis montes. ¿Quieres ver grandeza? Mira mis aguas. ¿Quieres ver grandeza? Mira la expansión de mi tierra. ¿Quieres ver grandeza? Mira mi creación. Conéctate a ella. Vas a ver la grandeza. Y uno empieza, cuando tú estás y empiezas a conectarte con la creación, dices, ¡cuán grande eres! Alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Él. Es tan grande. Mi identidad viene de Él. Mi propósito viene de Él. Es tan grande. Pero no buscamos al Señor como, ahí está el Señor arriba. Y el Cristo que vive en tu corazón, de llavero. Como que pareciera que no tiene valor. Hermano, Cristo está en ti ahora mismo. Ahora mismo Cristo está en ti. Sintiendo a través de ti. Expresándose a través de ti. Queriendo amar a través de ti. No, es que no es razonable. Déjame a mí, te dice. Es que no es, no, es que... Déjame a mí. Yo voy en contra de la razón. El amar no es razonable. No es razonable. Por eso te digo que la vida en el Espíritu no tiene nada que ver con adoctrinamiento religioso. Es un nacer del agua. Y es empezar ¿a qué? A experimentar de todo lo que somos herederos. Porque si soy hijo, hijo maduro, soy heredero. Y como hijo heredero ya no tengo nada que conquistar. Porque soy heredero. El hijo no necesita conquistar nada. No, vamos a conquistar los territorios. Tranquilo, que eso es de mi padre. No, es que hay que conquistar, que los budas, los brujos, esto. Tranquilo, tranquilo. Que de mi padre es la tierra y su plenitud. Tranquilo. Yo soy hijo. Soy hijo, yo administro todo lo de mi padre. No te espantes. ¿Sabes que a nosotros cuando estuvimos en Brasil, yo les he contado a algunos hermanos, nos hicieron una brujería macumba, porque es como la brujería más fuerte y todo el tema, y estábamos ahí, nos ponen en la puerta y el pastor, brujería macumba nos dice, pastor, macumba le hace. Y dije, macumba, no, macumba. Y nos dice, y eran una olla con unos huevos y todo, y yo digo, ¿qué esta brujería? Y le tiré un piedrazo, la reventé. Y mi esposa pescó una piedra y se me pasó. Se reía el Charlie. Pero ¿sabes qué? Le tenemos tanta fe a la tiniebla porque aún creemos que estamos en un tiempo de conquista. Todo fue conquistado en la cruz, todo. Todo. Debemos aprender a vivir como hijos herederos. Y se nos metió tanto este pensamiento de conquista que, no, hay que ir a conquistar los territorios. Hermano, tranquilos, de mi Padre. No, es que hay que ir a conquistar los corazones de los hermanos. Tranquilo, que eso lo hace DirecTV. Mi Padre sabe llamar a sus hijos. Él sabe, alababan a Dios, hacían el favor con el pueblo y el Señor añadía quienes han de ser salvos. No soy yo el que añade, Él añade.
¿Se da cuenta o no? Hijos herederos. Primero, hijos herederos que no necesitan conquistar, sino que administran la herencia del Padre y no están como el hijo pródigo tratando de arrancar con algo del Padre y disfrutarlo para sí mismo. O como el hijo mayor, llega alguien y ¿qué? ¿Dónde está viviendo el reino y yo todavía no? ¿Ah? Y ve y uno lo ve fluir. No, yo recuerdo cuando conocí al Señor y estaba tan enamorado. Estás en el primer amor, me dijeron. Disfrútalo porque se te va a acabar. El primer día, esa fue la recepción. Hoy te puedo decir que amo mucho más al Señor de lo que lo amaba antes. Porque hoy día puedo hacer cosas por Él que antes no las hubiera hecho nunca. No las hubiera hecho nunca. Nunca hubiera ido a Esquel, Patagonia, Argentina, en vehículo, a encontrarme con hermanos que solamente había visto por una pantalla. Nunca. Y ser tan hermanos con ellos. Nunca lo hubiera hecho. Nunca. ¿Por qué? Porque era... No, y es que el recurso, no, es que esto, no, es que lo otro. Mi Padre no tiene límites. Mi Padre, si Él tiene propósito, Él va a proveer conforme a su propósito y Él me va a sostener porque Él es Padre y es bueno. Y si Él me llamó, Él respaldará para lo que me llamó. Él respaldará para lo que me llamó. Por eso nosotros nunca hemos acá tratado de manipular y que el hermanito, a ver, vamos a hacer, levanta tu ofrenda, pon tu ofrenda en la mano, tenla 5 segundos, no tenla 10, porque ahora el Señor, y ven y conságrale. Todo el ritual de la ofrenda para que el hermano dé 5 lucas, 1 luca. Hermano, el que es nacido de nuevo se va a dar. Y va a dar. Y va a dar conforme a lo que el Padre le ha dado y paz. Y va a dar con gozo. Y no es necesario que le digan, no, levanta las manos. Parecemos como estos instructores de zumba. Levanta las manos, levanta los pies. Aquí, el Señor está acá, no va por allá. Ven para acá. ¡Qué locura! Hermano, el que va a adorar y el que no va a adorar no va a adorar. Punto, porque nació de nuevo o no nació de nuevo. Porque un hijo que es nacido de nuevo es imposible que no adore. Imposible. Y por más que pareciera que está en silencio y está ahí, pero en su corazón está, acá estoy, papá. Háblame, ministrame. Acá estoy, te entrego esto. Acá estoy rindiendo esto. Señor, me arrepiento de esto. No, Señor, te doy gratitud. ¿Qué sé yo? Está teniendo expresiones con Él. Y de repente el otro está... Por eso yo no me impresiono tanto cuando los hermanos vienen y los tiran para atrás. Digo, es tan fácil caerse para atrás. Pero mantenerse de pie, ¿sí o no? Hoy día, ahí viene y a los Matrix. Yo les hago el Matrix cuando me vienen a hacer para atrás. El otro día nos invitaron y de verdad, y a mí me hace, mira, yo le hago faz. Y me mantuve de pie. Pero no, si le hice el Matrix. Y después venía de nuevo. Yo le dije, no, vení de nuevo, me la hago de nuevo. Bueno, no, el movimiento uno no es tan movible, pero yo en mi mente juré que hice Matrix. Pero es tan fácil caerse para atrás. Pero ¿quién se sostiene en pie hoy día delante del Señor? ¿Quién está delante de su rostro? ¿Quién está hoy día delante de su rostro siendo transformado? ¿Quién abraza la luz? ¿Quién ama la luz hoy día? Como el Señor decía, el problema de ellos es que no es que amaron más las tinieblas que la luz. Prefirieron esa vida en la carne que verdaderamente ser transformado. Amén. Entonces, teniendo el entendimiento entenebrecido, totalmente ajenos a la vida de Dios a causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Está confrontando a los hijos y le está diciendo, los gentiles viven de esta forma porque su mente está entenebrecida. Ellos ignoran la verdad. Ellos son ajenos a la vida porque tienen dureza de corazón. Le está diciendo, ¿qué haces tú viviendo así? Está diciendo, ¿qué haces tú siendo hijo, nacido hijo,
viviendo así. Los cuales después que llegaron a ser insensibles, se entregaron a sí mismos a la sensualidad por practicar con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no aprendisteis así. ¿Qué haces viviendo así si Cristo no te enseñó a ti a vivir así? ¿Cómo nos enseñó a vivir el Señor? En la realidad del reino. En pureza, en santidad, en verdad, en fe. Cosas que se van desarrollando todos los días en nosotros. Una vida a plenitud con Él. Plenos en Él. Aprendiendo a deleitarme en los tiempos que Él determinó para mi vida. Así sea lo mucho, así sea lo poco, disfrutándolo a Él. Comiendo de Él. Viviéndolo, bebiendo de Él, de su carne, de su sangre. Siendo constantemente partícipe de Él en todo tiempo. En todo tiempo. Consciente de Él en todo tiempo. En todo tiempo. Redujimos esta realidad tan alta a una doctrina de hombre, donde nos vendieron un cristito de cartón y nos dijeron, mira, así se vive a Cristo, 7 pasos para, pero nunca nos dieron a probar de Él. Cristo decía, mira, sí, saben mucho de mí, ahora coman de mí. Cómanme. Cómanme. Ah, ¿esto los ofende? Porque el que no come de mí no tiene vida en mí. Nacidos del agua y del Espíritu. Nacer de nuevo es clave para responder como hijo. No puedo responder como un hijo si no he nacido de nuevo. No puedo ver ni entrar al reino sin experimentar un nuevo nacimiento. Un nacido de nuevo va a adorar, va a ser genuino en su compartir porque lo está viviendo. No está sacando un pensamiento de la Biblia ni repite lo que habló el hermano. Y no anda buscando prédicas para ver a quién repite. Habla espontáneamente, genuino, porque vive. Está hablando de su verdad, de su vida. ¿Qué saco yo con hablar profundidades que no vivo? No, y el Señor esto. Y uno dice, pero tu fruto, hermano. Es decir, no, vamos a hablar del perdón. El que menos perdona. No, pero es que el mensaje manipulado para que los demás vivan lo que yo quiero que viva, porque yo como pastor quiero que vivan esto, porque me beneficia. Despojémonos de ese evangelio. Despojémonos de ese evangelio falso, ruin, corrupto. Y empecemos a vivir a Cristo. Y a Cristo resucitado. Al Cristo glorificado. Al Cristo que verdaderamente fue resucitado, glorificado. El que está sentado a la diestra del Padre. El que nos sentó a nosotros en lugares celestiales juntamente con Él. Ese Cristo. El que dispensó los tiempos, que reconcilió todas las cosas. Un Cristo que reconcilió cielos y tierra. Un Cristo que reconcilió todo. Ese Cristo, el Cristo que es grande, poderoso. Entonces debe haber un engendramiento, una gestación, un ser dado a luz. Que porte la simiente del Padre, verdaderamente. Cuando tú portas la simiente del Padre, los ojos del entendimiento se te abren y ya empiezas a entender lo que es inentendible para los hombres. Ya empiezas a conectarte con los 7 espíritus del Señor. El consejo del Señor está sobre ti. El espíritu de entendimiento, el espíritu del temor del Señor está sobre ti. Nadie te tiene que decir lo que tienes que hacer o no tienes que hacer. Tú sabes que es pecado para tu vida. Y cuando el espíritu del Señor está sobre ti, aunque quieres pecar, no te deja. No te deja.
y te da vuelta en la cama y no te deja y no. ¿Por qué? Porque hay una agenda sobre ti y las aguas del Señor empiezan a derribar todo razonamiento, todo deseo, toda corrupción de hombres son lavadas con las aguas de vida. No puedes pecar. Por eso Juan decía, el que ama a Dios no peca, es imposible. Una medida tan alta, ¿cómo viviré esto? Naciendo del agua y del Espíritu. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera confieso pecado. Entré en un nivel de pureza de mi corazón que empiezo a confesar mis tentaciones. A eso deberíamos llegar como iglesia. A esa medida de pureza. Esa pureza que Él dice que somos una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que confiesa tentaciones, ya no confiesa pecado. ¿Y saben qué? Voy y le digo a mi esposa, ¿sabe que fui tentado en esto? Amén, orémoslo, trabajémoslo. Es tiniebla, es iniquidad. Necesitamos orarlo. ¿Sabes qué, Brian? Tuve este problema. Listo, metámonos con el Señor, arrepintámonos. Pero no le demos lugar al diablo. ¿Por qué? Porque no vamos a gastar nuestra vida en algo que no sea lo que Dios pensó para nosotros. Recobrarlo de Dios, recuperarlo de Dios, vivir la vida que Dios pensó, andar en las obras que Él destinó para tu vida, que ninguna palabra caiga por tierra, que no vuelvas sin haber cumplido la asignación, el llamamiento. ¿Qué haces enredado en vanidades? Hermano, es hojarasca. Es hojarasca. Entonces, para experimentar este nuevo nacimiento que estamos hablando, necesito despojarme de la vanidad, de este mundo, de morir al yo y que empiece a nacer Él en mí, de morir al yo, de que ya no adoro por mí, sino que soy completamente consciente de que lo estoy adorando a Él, que merece gloria, que merece honra, y Él es digno de tomar lo que le parezca. Cuando estaban ahí los ancianos en el trono, dicen, Él es digno de tomar, merece honra, merece, tómalo, toma todo, me despojo de todo. ¿Por qué? Porque Él es digno de tomar. Amén. Dice la palabra, Waldo, ¿me puede acompañar? Dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Qué es todo lo demás? Todo lo necesario para que tú cumplas el propósito del Señor. ¿Ah? Todo lo necesario, todo lo que necesitamos. Buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, todo lo que tú necesites, todo lo que tú crees que es prioridad en tu vida, es añadidura. Todo lo que tú crees que es prioridad en tu vida, es añadidura. ¿Qué es prioridad? El reino, hermano. El reino. ¿Qué es prioridad? El reino, su justicia, lo que es justo para Él. Y a veces lo justo va a ser perdonar. Y a veces lo justo va a ser tener misericordia. Mira, hoy día tú te puedes ir de acá, te puedes ir y puedes seguir viviendo lo mismo. Puedes seguir con las mismas motivaciones, que la casa, que el auto, que la vaca, que el piojo, que el gato. Las mismas motivaciones, la misma afán, la misma hojarasca. Pero hoy día tú te puedes ir determinado a vivir la realidad que Él pensó para ti. Si tú la buscas. Cuando Él decía, venga tu reino, oren así, venga tu reino, no era una oración
Ay, vamos a orar porque cuando el Señor venga, en su venida, venga el reino y nos traiga el reino. Y ahora acá, yo miserable de mí, viviré en los sufrimientos y padecimientos. Yo quiero vivir el reino ahora. Ahora. Porque si Él dijo que por el dedo de Dios echó fuera demonios, el reino de Dios dijo, está en medio de vosotros. ¿Saben lo primero que tenemos que hacer hoy? Poder identificar cuáles son las motivaciones de tu corazón y ver si verdaderamente están encausadas en su reino y su justicia. O si aún las motivaciones de nuestro corazón son hojarasca, son vanidad. Que toda añadidura no robe lo que Él pensó para ti. Él dará lo justo, lo necesario. Llegó un momento, nosotros estábamos tan enfocados con juntar recursos con mi esposa, estábamos creciendo en finanzas y me acuerdo que el pastor Andrés me dice, un día él me dijo, Brian, ¿y para qué quieres tanto dinero? Y ¿para qué quiero dinero? Voy a darle mi vida a un salario que nunca va a ser digno del tiempo que Él me dio para esta tierra. Dije, Señor, esto está mal. No niego que hay una realidad natural que todos tenemos que enfrentar todos los días, pero quiero vivirla desde una dimensión celestial. Quiero vivirla desde otro plano, quiero vivirla desde otra altura, quiero vivirla desde otra realidad. Quiero que mi evangelio sea una realidad real. Quiero vivir sus principios, quiero vivir desde su justicia, quiero vivir desde su amor, quiero vivir desde esa altura. Porque fuimos llamados a vivir desde otra forma. Ponte de pie, hermano.